Ha llegado la hora de ver la otra cara de la relojería. Hace aproximadamente un año hice un video hablando sobre por qué es necesario tener un reloj automático en tu colección. Y ahora veo importante hablar de aquellos relojes que tal vez carecen de alma. Bueno, sin duda la mayoría de los movimientos de cuarzo son más sencillos que los mecánicos, pero son un claro ejemplo de lo que es el progreso. Son menos complejos, más fáciles de usar y más precisos. En pocas palabras, hacen la tarea de un reloj automático, pero más económico y sobre todo, de una mejor manera. Y para no generar tanto conflicto me voy a centrar en los tradicionales, los fiables y no tan caros relojes de cuarzo, no en termocompensados, híbridos solares o alguna otra de esas variables, sino en un cuarzo más convencional. Entonces sí, ¿qué puntos positivos tenemos en los relojes de cuarzo? El punto más importante e indiscutible, son muy precisos. Y podría decir que esa es la única característica que debe de importarme. Digo, es una herramienta que fue concebida para esa función. Pero sabemos que esto no siempre es así, y hay otros motivos para estar en este hobby. La precisión no es algo menor tampoco, para nada. ¿Cuántas veces nos ha pasado que un reloj automático pierde precisión de la noche a la mañana únicamente por dejarlo en cierta posición? Y en ocasiones, por más que se regule, ya no vuelve a ser lo mismo. Con el cuarzo es más difícil que llegue a tener este problema. También son relojes que son más fáciles de poder utilizar. Podemos dejarlos ignorados por meses y en el peor de los casos habrán adelantado o atrasado un par de segundos. Y únicamente tenemos que ajustar la fecha, si es que cuenta con fechador. Ya que a diferencia de sus hermanos automáticos, un día y medio, dos máximos en movimiento, y es momento de volverle a dar cuerda y otra vez ajustar la fecha, ajustar la hora. Y no hay que olvidar que también son relojes menos delicados. Los relojes de cuarzo digitales y muchos análogos, debido a sus componentes más económicos que llegan a ser hasta de plástico, es menos frecuente que los campos magnéticos les afecten o que se mantengan magnetizados como en el caso de los digitales. A diferencia de la energía cinética y el muelle real, en los relojes de cuarzo la encargada de suministrar la energía es una batería que es de tipo botón. Y otra diferencia es que mientras en un automático está el volante y su muelle, que son los encargados de medir el tiempo, en el cuarzo es un cristal de este mineral el que da el impulso. Es una gran diferencia, sí, pero tampoco es para que grupos animistas vengan a darle vida a este objeto. Así que en lugar de decir que el reloj automático cuenta con un alma y el reloj de cuarzo carece de ella, podríamos decir más bien que disfrutamos más de los antiguos y complejos mecanismos con sus pequeñas piezas. Y bueno, nosotros mismos le damos la energía para que pueda funcionar. Dudo mucho que hace 100 años pensaran que un movimiento mecánico fuera similar al latido de un corazón y que tuvieran alma. Entonces, ¿realmente requiero un reloj de cuarzo? La verdad es que no. Realmente la mayoría de nosotros ni siquiera necesitamos un reloj en absoluto. Bueno, esto si lo vemos por el lado de medir el tiempo, pero como coleccionistas claro que necesitamos todos los relojes que nuestro presupuesto nos pueda dar, y sabemos que en ocasiones ni siquiera eso es suficiente para detener el sentimiento de querer más y más relojes. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Quieres un cronógrafo, un fases lunares, un calendario perpetuo o hasta un repetidor de minutos? Pues estas complicaciones son mucho más económicas en los relojes de cuarzo. Vamos, no será la forma más espectacular y vistosa de poder ejecutar, como por ejemplo el calibre 9000 de Citizen, pero sí hay modelos que nos dan una alternativa de complicaciones para gran parte de la mayoría de los coleccionistas sin necesidad de tener que endeudarnos, y para mí es una de las mejores y más grandes ventajas que tienen este tipo de relojes. Como ya había comentado, son más fáciles de utilizar, cambiar la fecha solamente un par de veces al año. Además podemos pasar meses sin necesidad de ajustar la hora o hasta que se detenga y tengamos que cambiar la batería, a diferencia de los automáticos que tendremos que hacerlo mucho más veces, pero que como había comentado, estos rituales pueden generar un vínculo, así que este punto depende de cada persona. Por cierto, cambiar la batería es muy sencillo y barato, únicamente hay que tener las herramientas para abrir los relojes, pero si eres coleccionista es necesario que tengas aunque sea un kit básico, y en algunos casos las marcas facilitan el acceso a la batería, que además esto está relacionado al servicio de los relojes de cuarzo, ya que al estar sometidos a una presión ligera, los engranes y otras piezas tienen un desgaste mínimo a diferencia de los relojes mecánicos, y en los servicios a corto plazo centrarse más únicamente en realizar chequeos de juntas y pruebas de resistencia al agua. Aunque sigue siendo un reloj con engranes y en algunos casos llegan a tener hasta rubíes, entonces una lubricación a las piezas llegará a ser necesaria, pero siempre con un tiempo más prolongado que un reloj mecánico automático.
Así que imaginemos que se nos llega a ofrecer un producto más práctico, más barato, más fiable, simple y que realiza su tarea de una forma excelente, pero aún así no queremos dar el valor que tiene y le restamos importancia. ¿Qué puedo decir? Así hay muchos coleccionistas, aunque yo en lo personal siempre voy a preferir un reloj mecánico automático, pero bueno, también se puede disfrutar de ambos mundos. Hay veces que lo único que necesito es la confianza que me puede generar un G-Shock al realizar una tarea exigente y que en mi muñeca hay una máquina de esta calidad. Y no solo con G-Shock, un Timex o un Casio MTP, hay muchos modelos que dan esa confianza de que sabes que es un reloj que no va a tener problema al utilizarlo en condiciones un poco más difíciles. Así que nuevamente traigo mi cuestionario que es infalible para saber si es ideal que tengas un reloj de cuarzo o más bien eres un adicto a dar cuerda. Bueno ya, todo muy bonito, pero en los relojes de cuarzo no todas son ventajas. Primero, ¿cómo podemos decir que es el mecanismo más preciso cuando ni siquiera el segundero cae correctamente en el índice? Además también se pueden llegar a depreciar más fácil. Es difícil que mantengan un valor a largo plazo, a menos de que sea un Moon Swatch o un Casio Tiffany. Mucha gente se ha jubilado gracias a estos dos modelos. Y esta depreciación va ligado a que principalmente carecen de un valor artístico. En grandes palabras, no son tan interesantes como los otros mecanismos. Vamos a ser sinceros, ¿qué prefieren? ¿Una cuaterra de cuarzo de $3,500 o un Oris Big Crown que se puede conseguir hasta en $2,500? Y una obviedad, el tener que cambiar de baterías está entre los puntos más negativos del reloj de cuarzo. Puede ser frustrante ver cuando tu segundero hace un doble salto o peor aún cuando ya ni siquiera se puede utilizar porque no tiene nada de energía. Y aunque en la mayoría de relojes de cuarzo no es tan difícil, no hay gran ciencia en hacer un reemplazo de una batería, pues siempre hay que tener algunas de reemplazo, eso es otro gasto, o por ejemplo también el tiempo que tarda en hacerse, en algunos casos sí es más complicado, y también el efecto ambiental que conlleva. Desde mi punto de vista, algo que le generó mala fama a los movimientos de cuarzos que están hechos en masa, obviamente. Son más sencillos, más fáciles de fabricar, y un punto también es que están relacionados a los relojes más económicos, relojes de $10, de $5. Y para mí un punto de quiebre es que también son los movimientos que más utilizan las marcas de moda. Pero obviamente hay movimientos como el 9F de Seiko o el 1210 de FP que dejan en claro que los cuarzos también pueden ser visualmente geniales, aunque lo que no es genial es el precio de los relojes que lo equipan. Y como ya lo había comentado, no se puede negar que al corto plazo un reloj de cuarzo es más difícil que necesite visitar al relojero. En mi experiencia he llevado mucho más relojes automáticos que de cuarzo al relojero. Pero también es cierto que cuando un reloj de cuarzo requiere una reparación mayor, en ocasiones no vale la pena el costo. He escuchado cientos de veces que los relojes automáticos pueden durar muchas generaciones y lo hemos visto, hay muchos ejemplos. Y alguna vez un relojero me dijo que un reloj automático siempre llega a tener arreglo, aunque no es tan fácil esto para los relojes de cuarzo. Obviamente hay excepciones. Pero también he escuchado que se vuelve cada vez más caro el reemplazo de piezas, por ejemplo para un Oyster Quartz, obviamente debido a la escasez. Así que ¿qué se puede esperar para movimientos más económicos? Prácticamente son desechables, a menos de que sea un Swatch, que ese ya nació siendo desechable. Y para finalizar, la más grande desventaja, lo que desmorona toda la magia con un simple punto, es que en el cuarzo no se puede dar cuerda, y vaya que es una sensación muy agradable. Así que al final llegamos a lo mismo, cómprate un mecánico antiguo, un diver de cuarzo, cualquier reloj suma y eso es lo importante, a excepción de un smartwatch, eso sí será un gran desperdicio de dinero. Gracias por ver el video, si quieren aportar más ventajas o desventajas los leo en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.